Feliz noche, mi gente, de la parte del mundo donde se encuentre. Hoy puede servir como una continuación de la presentación que tuvimos hace unos días, pero en este caso va a tener como mayor significación, puesto que estamos con la compañía de la doctora María de los Ángeles León, que es una clínica de cirujana, ha trabajado en el ámbito universitario como profesora y además como clínica en el ámbito universitario, pero además ha trabajado en un hospital universitario en Venezuela y fuera de Venezuela, y es autora de casos clínicos, ha sido profesora de casos clínicos en estomatología, y además ha asistido a estudiantes que han decidido hacer casos clínicos como tesis. Así que es una persona que combina la experiencia en la clínica como autora de casos clínicos y además como profesora. Es decir, que hoy la experiencia va a ser mucho más significativa, más rica, puesto que contamos con ella. Entonces, profesora, podemos... Sí, por supuesto, buenas noches, bienvenidos todos y muchísimas gracias por la invitación del profesor Oscar Morales y al doctor Néstor Heredia por aceptar las sugerencias de la invitación Oscar Morales, del cual me siento muy honrada porque es una persona de la que he recibido mucho conocimiento en el área investigativa. Y hoy lo que queremos tener básicamente es un conversatorio. Queremos explicar y defender por qué es necesario para nosotros aún publicar casos clínicos, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante, sobre todo en el ambiente quirúrgico? Y vamos a hablar un poco del profesor Morales, se va a detener a explicarles de esa manera tan sencilla como lo sabe hacer alguien que domina el tema, de cómo se puede estructurar un caso clínico, pero además le vamos a dar otras ideas de qué debemos hacer para siempre estar alerta, siempre estar atentos y siempre estar dispuestos y preparados para poder culminar, ¿verdad? O el bien culminar de esos casos clínicos. Entonces, profe. Hoy la presentación, como acaba de decir la doctora María, vamos inicialmente a definir un poco el caso clínico y luego vamos a identificar algunos rasgos esenciales para que lo lleven a uno a publicar el caso clínico. Luego vamos a analizar algunas limitaciones y vamos a describir cómo resolver esas limitaciones. Y finalmente vamos a trabajar bastante la estructura del caso clínico como para motivar a la audiencia a que es fácil hacer un caso clínico. Lo difícil es encontrar un caso clínico, pero escribirlo es muy fácil. Entonces, para que ustedes, teniendo esta orientación con la estructura, se motiven a escribir un caso. Entonces tenemos esos 5 objetivos que estamos seguros que lo vamos a lograr en la noche de hoy. Muy bien, entonces hablamos de los objetivos. Ahora comenzamos definiendo el caso clínico, que es un aspecto importante. Hay que saber a qué nos vamos a referir con el caso clínico. Entonces, sabemos que hablamos en la vez anterior, que es algo raro. Es una descripción de un procedimiento clínico relacionado con el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento de una enfermedad única, atípica, poco frecuente o no descrita previamente. Y aquí yo creo que hay personas que les genera un poco de miedo, les genera un poco de angustia el hecho de no tener la posibilidad de encontrar algo nuevo, único, atípico, poco frecuente o algo que no haya sido descrito previamente. Y yo quiero ahí recordarles que en el ámbito de la investigación, lo que existe es lo que se ha publicado. Lo que no está publicado no existe. Es decir, que puede haber algunas cosas que usted haya visto con mucha frecuencia en el hospital, en la facultad o en el ámbito clínico determinado. Sin embargo, lo nuevo, lo atípico o lo raro tiene que ver con la cantidad de publicaciones previas que se hayan realizado. Entonces, tal vez algo que se haya visto con mucha frecuencia, pero que no haya mucho artículo publicado, eso puede ser considerado como un caso atractivo. Por eso es que nos vamos a basar fundamentalmente en lo que diga la máquina de la verdad, lo que diga las revisiones sistemáticas que hagamos nosotros en la base de datos especializada. Ahí nos vamos a basar y no nos vamos a basar en lo que alguien nos diga, mira que eso ya está trillado,
mira que eso ya, la opinión del experto la vamos a colocar en un segundo plano, la vamos a colocar en el nivel que le corresponde de acuerdo con la pirámide de la evidencia, que es en la parte baja. Y vamos a basarnos en lo que diga la evidencia. Algo está muy trillado, pero si hay poco publicado sobre eso, vale la pena. Algo está muy trillado, pero no hay nada reciente, vale la pena. Algo está trillado, pero nadie ha publicado sobre eso, es lo que vale la pena. Eso quería hacerlo, hacer hincapié en eso. ¿Y qué observamos ahí, María? Qué raro eso. Sí, sí, no sé, parece una lesión, no la conozco, no es mi caso. Parece que el paciente tuviera una gran lesión que pigmenta. Si puedes pasar la siguiente, por favor. Queremos nosotros reseñar algo como clínico, mi parte como clínica, ¿no? Eh, Fíjense, esto es un caso, ¿verdad? Que, que en el área que fue publicado en el Uruguay, que en el área de el ambiente de todos los días del campo puede suceder, ¿no? Una miasis es una contaminación básicamente donde hay gusanos y en este caso fue en la cavidad bucal. Pero yo lo que quiero resaltar de este tipo de casos es que esto puede suceder, puede ser más común de lo que la gente piensa, pero ¿por qué ellos deciden publicar y por qué se acepta este tipo de casos para la publicación? Porque prácticamente no está descrito, pero no es que no esté descrito, sino que no solamente está descrito a nivel de la cavidad bucal, que es el área maxilofacial básicamente que a nosotros nos compete, ¿verdad? Entonces, ¿por qué enganchó este caso clínico? Este caso clínico engancha porque los investigadores y los clínicos cuando buscan acerca de él no encuentran, ¿verdad? Casos, muchos casos reportados sobre esto y en el Uruguay específicamente. Este caso fue asociado y publicado como caso clínico. ¿Se puede pasar la siguiente, por favor, doctor? Allí, este fue el primer caso en Uruguay. A pesar de que en otros países puede estar Exactamente. más vinculado, pero este fue el primer caso en Uruguay y eso le da la relevancia y la pertenencia para presentarlo como una publicación. Por eso ahí dice, y eso lo dicen de Exactamente. forma explícita. Ese como en un caso clínico, ese es el caché, ese es el pedigrí del caso clínico. Decir eso, cuando uno tiene la posibilidad de escribir en un caso clínico, esto que dicen estos autores, poca frecuencia, es una patología poco frecuente, nunca descrita antes en este medio, es el caché que da, es el espacio que hay que construir. Este, por ejemplo, una patología maligna, ¿verdad? Como es el melanoma, que sabemos que tiene alto grado de mortalidad, que siempre está a la vista cuando se habla de melanoma, bueno, ya se habla de un pronóstico reservado, pero además el melanoma dentro de la cavidad bucal tiene una baja incidencia, pero además de esto ellos no resaltaban eso, sino que aún en la lengua, que fue la zona donde fue hallado y la zona que es descrita, ¿verdad? Básicamente son rarísimos. Entonces, esto también es el enganche, o como dice el profesor Morales, lo raro, lo extraño, lo importante, el caché que le da, ¿verdad? El poder mostrar este tipo de patología, aunque ya la gente lo conozca, aunque la gente tome un texto, lea, en este caso sobre el melanoma, sepa lo que es, cuál es su etiología, sus manifestaciones clínicas, su diagnóstico diferencial, cómo hacer los exámenes pertinentes, usualmente cuál es el pronóstico, cuál es el plan de tratamiento, pero lo que sí es importante en este caso es que es muy infrecuente en la lengua, ¿verdad? Y es una literatura médica, como dice aquí, que solo 30 casos han sido descritos. Y aquí cabe preguntarse, desde el punto de vista matemático, ¿qué significa poco? ¿Qué significa infrecuente? ¿Qué significa raro? En los análisis que hemos hecho nosotros de casos clínicos, hemos encontrado que casos publicados en revistas buenas, en revistas de alto impacto en el ámbito, tanto en el ámbito anglosajón como en el ámbito hispanoamericano y español, y de repente dicen, se ha publicado poco, solamente hay 70 casos, 50 casos, 30 casos, de repente tampoco nos preocupemos mucho porque no esté entre los primeros 5 casos, pero la rareza también, como en esta publicación, la rareza también viene dada en los 30 casos, ¿ve? Entonces, por ahí abrimos un poco el rango de posibilidades para publicar. Ya no va a ser que haya uno o dos, sino puede ser que haya unos pocos. Bien.
Bien, fíjense, este es un caso que publicamos proveniente de la universidad, de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes, ¿verdad? Casos vistos entre el Hospital Universitario de los Andes y entre la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes. Entonces, fíjense, el granuloma piógeno es una lesión súper común intraoral, es una lesión tan común, pero tan común, que cualquier persona que le guste la cirugía ve una lesión con una base pediculada de un tamaño pequeño, ¿verdad? Y todo el mundo dice, a mí me gusta la cirugía, la voy a operar. ¿Cuál es la importancia? Una de las cosas del granuloma piógeno, que es una lesión altamente recidivante, o sea, tú la quitas y vuelve a salir, pero por alguna razón es. Él, en estos casos, ¿verdad? Que fue una presentación de 3 o 4 casos diferentes, aquí puse 3 fotos, pero eran 4 casos diferentes. ¿Cuál era la implicación clínica y la importancia del por qué publicar esta serie de casos y cómo manejarlos? Porque tenían una localización atípica. Y les puedo explicar cada uno de los casos. Por ejemplo, este paciente que tenía los brackets es un paciente donde la lesión ya era recidivante. Esta lesión fue biopsiada por un cirujano, ¿verdad? Que no era maxilofacial, era un cirujano general, eh, y, y la lesión volvió a recidivar, ¿verdad? Pero ¿cuál era el diagnóstico histopatológico que le habían dado a esta lesión? Hemangioma. Pero ¿qué es lo que tiene que saber el clínico? El clínico tiene que saber que si es un granuloma piógeno, tiene gran contenido de endotelio vascular, tiene muchísimos vasos sanguíneos y por eso a lo mejor el histopatólogo se equivocó en el diagnóstico histopatológico también, porque eso es una conjunción de casos. Es el clínico más el histopatólogo más cómo lo vamos a manejar, ¿verdad? Si hubiera sido un hemangioma, lógicamente, yo no lo hubiera hecho con anestesia local. Si hubiera tenido que manejar de otra manera, es como si hubiera podido manejar. El otro caso en el paladar, el otro caso en el bermellón labial. Entonces, fíjense, no es que el granuloma piógeno no sea una lesión común, es que ahí teníamos nosotros que hacer énfasis en varias cosas. La primera es la localización atípica y que esta lesión no solamente sale en sí en forma de épulis, ¿verdad? Sino que sale en otras localizaciones intra y extraorales. Segundo, ¿cómo lo vamos a manejar? Porque aún así, siendo común, altamente tratado por muchos clínicos que les gusta la cirugía, inclusive cirujanos, ¿verdad? Está bien, tú quitas la lesión, pero tienes que incidir en que esa lesión viene de dónde, que es el fundamento teórico y el fundamento investigativo de las cosas, el ligamento periodontal. Además de quitarlo, tienes que hacer otro tipo de cosas. Entonces, esta es la importancia del por qué nosotros los clínicos defendemos y necesitamos, es vital para nosotros, ¿verdad? La revisión de casos clínicos. Si puede poner la otra, profe, por favor. Miren, este es otro caso que tratamos también, este fue tratado en el HULA, ¿verdad? Cuando teníamos el servicio de medicina oral. Y fíjense, esta es una lesión que cuando usted la biopsia, ¿verdad? Es una lesión periférica de células gigantes, una lesión reactiva, de la misma clase, familia, prima hermana del granuloma piógeno, ¿verdad? Pero tiene otro tipo de células, como son las células gigantes. Periférica C está delimitada a los tejidos blandos, pero esto tenía una condición especial, importante para ser publicado. Esta lesión ocurre en una paciente que tiene una insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Una paciente que está recibiendo tratamiento, que está siendo dializada, que está en plan de trasplante, ¿sí? Y no se puede manejar igual. Usted no puede manejar igual una lesión de patología bucal en un paciente sano que en un paciente enfermo. Entonces, no solamente eso, sino cuál es lo importante. Lo importante de esto es mostrar que este tipo de lesiones es común, ¿verdad? Que aparezcan en pacientes sistémicamente comprometidos por su condición sistémica, pero también por su condición bucal, que es común que haya que quitarla, pero usted tiene que tener condiciones, tiene que estar preparado y tiene que hacer una serie de pasos previos para poder manejar a este paciente que está sistémicamente comprometido. Además de eso, se muestra no solo la lesión como tal, que no es una lesión poco común, sino el manejo del paciente sistémicamente comprometido con este tipo de lesiones. Entonces, ahí, esos son algunos de los ejemplos básicos que queremos darles, pero también con esto animarlos, ¿verdad? A que cualquiera de estos casos puede presentarse en la consulta nuestra. Listo, profe.
Fíjense, y lo que menciona Maggi, que lo vamos a comenzar ahorita en el cuarto aspecto hacia abajo. Es que no podemos considerar un caso clínico de autoría única. Los casos clínicos son necesariamente manejados desde el punto de vista multidisciplinario. Es una cosa esencial, fundamental. Los estudios que hemos hecho nosotros con los casos clínicos, hemos encontrado que oscila entre 2 y 15 autores, pero no se encuentran autores, casos clínicos con un único autor. ¿Por qué? Porque lo que mencionaba la doctora, que hace falta una visión múltiple y viendo esa visión múltiple es lo que va a permitir identificar la rareza o la practicidad del caso. Fíjense, es uno de los casos más criticados y desprestigiados que hay en el ámbito de las ciencias médicas. Mucha gente habla sin fundamento, habla mal del caso clínico. Inclusive hay gente que nunca ha publicado un caso clínico y habla mal del caso clínico. Dice que no aporta mayor calidad de evidencia. Dice que inclusive hay gente que vaticina que se elimine, crucifíquenlo, elimínenlo, porque eso no, como que no sirve. Hay gente que lo critica. Gente inclusive que no ha publicado casos. Sin embargo, es la forma de comunicación más antigua en el ámbito médico. Hasta hace relativamente poco tiempo, lo único que se publicaba en medicina eran casos clínicos. Ahí se derivaba todo el conocimiento en el ámbito de la psiquiatría, en el ámbito de la cirugía, en el ámbito de todas las áreas médicas, estaba ahí. Y luego la gente vaticinó su desaparición y 400 años después, aquí está todavía el caso clínico y sigue siendo útil. Fíjense, por ejemplo, que sirve de base, para, como le mencionaba la doctora, para la práctica clínica. Ayuda a que alguien que tenga la necesidad de un procedimiento quirúrgico se guíe como lo ha hecho alguien antes. Sirve para que las facultades y universidades tomen como base los casos, pero no solamente como publicación, sino como los casos, como la exposición de casos diarias en el ámbito de las residencias hospitalarias. Y también sirve de base, y no menos importante, para generar hipótesis. Muchas hipótesis de investigación surgen gracias a que alguien notó algo raro en un caso, lo publicó y ese algo raro que observó, eso algo atípico, eso algo poco frecuente, se generó una hipótesis, se hicieron investigaciones más adelante y se generó una línea de investigación. Por lo tanto, el caso clínico no se puede desprestigiar. Ahí observan en la parte baja, por ejemplo, inclusive hay revistas que se dedican exclusivamente a publicar casos. En este caso tenemos 3 revistas en el ámbito en español, por ejemplo, pero en inglés no me faltaba espacio. La cantidad de revistas que hay de odontología para publicar casos clínicos. Un montón. Libros. Hay ediciones de libros que aparecen solamente, como en el segundo caso que es Case Reports in Pediatric Dentistry. Es una cosa impresionante cómo publican en el ámbito anglosajón. Hay también las críticas en el ámbito anglosajón, sin embargo, las revistas, cuando no aceptan casos clínicos porque deciden una línea editorial determinada, recomiendan generalmente las revistas. Miren, nosotros no aceptamos casos clínicos, pero aquí le damos un enlace para una revista donde sí aceptan casos clínicos. Es decir, que en el ámbito anglosajón hay un respeto hacia los casos clínicos. Por ejemplo, una revisión que hice hace una semana, encontré en los últimos años 1000 casos clínicos odontológicos publicados en Science Direct, en la base de datos Scopus, en los últimos años. En las pocas revistas en español que hay en Scopus, porque hay muy pocas revistas en español. Sin embargo, hay cerca de 1000 casos publicados. Significa que tiene, a pesar de las críticas, tiene un espacio importante. Tiene un espacio importante. Y esas revistas que encontramos en Scopus, todas publican casos clínicos. Todas. Y en el ámbito internacional, tanto en español como en inglés, conté 56 revistas que están asociadas directamente con casos clínicos en el ámbito médico y en el ámbito odontológico, en el ámbito de la enfermería, por ejemplo, y de la psiquiatría, 56 casos. Me encontré, además, que más adelante les voy a mostrar, todavía hay tesis doctorales en las cuales se estudia el caso clínico como el eje central para investigar, a pesar de que dice que presenta sesgos, prejuicios, que carece de confiabilidad, a pesar de todos esos defectos que los tiene, obviamente, pero nadie va a decir
que presenta un caso clínico para que se actúe así en adelante en todos los casos. No, la gente que escribe un caso clínico lo escribe desde la humildad. Escribe diciendo, desde el título, le va anunciando al lector que esto es un caso, es un paciente, una persona, no es la resolución a los problemas del mundo, no, pero este caso, esta persona, la manera como se abordó, la manera como se haya resuelto, le va a generar la posibilidad de que otros tengan éxito en su procedimiento clínico. Es decir que, eh, a pesar, yo he escuchado mucho gente en distintas partes del mundo que dice que ¿para qué un caso clínico? Que eso no se debería publicar. Sin embargo, les reitero que es un tipo de artículo, es un género discursivo muy importante para la ciencia médica en general, pero muy importante para la ciencia odontológica en particular, sus distintas especialidades. Y fíjese, lo que mencionaba la doctora y yo se lo complementé. Bueno, para enseñar en pregrado y posgrado, seguramente la gente que ha estado en el ámbito de las residencias médicas u odontológicas en los hospitales se da cuenta de que a diario hay casos, a diario, todos los días casos, lectura de casos y además discusión de casos. Y eso es lo que le permite desarrollar habilidades clínicas importantes. María, ¿qué sería de una residencia hospitalaria sin la discusión diaria de los casos clínicos? Imposible. Y no solamente esto que tú has mencionado, sino es animar a una cantidad de personas, odontólogos que trabajan en la consulta privada, diaria, donde están en zonas que no hay hospitales universitarios, en zonas alejadas del ambiente intrahospitalario donde tú tienes la facilidad de referir un paciente y recibes un paciente en tu consulta, ¿verdad? Que es importante, es un caso clínico. Y ese es uno de los mensajes claros que queremos dejar hoy. No es una cosa imposible, muy por el contrario. Es muy posible, es muy probable que usted viva la experiencia y es muy importante que usted mantenga siempre esa visión, ¿verdad? Que nosotros llamamos la visión académica, que nos permite estar preparados no solamente para publicar un caso clínico, sino en el momento que usted quiera referir ese caso, usted lo ha tenido que ver con visión académica, porque usted tiene que referir ese paciente con una historia de la enfermedad actual perfecta, para que el que lo reciba pueda manejarlo. E inclusive, usted puede involucrarse y continuar y trabajar con ese equipo. Pero sí, en las residencias todos los días, en todo momento, recibimos casos clínicos intrahospitalariamente o la residencia de consulta externa que son importantes y es muy importante para el alumno estudiarlo y mucho más aún es muy importante para el clínico ir, buscar en la literatura y no necesariamente, y les digo por experiencia, va uno al texto, al libro, porque el texto tiene los conceptos básicos, pero es que si tú buscas en internet casos clínicos, ¿verdad? Tú te guías, cómo lo manejaron, qué ocurrió, qué le pasó, en qué sitio estaba, en qué lugar geográfico se encontraba, porque eso influye en la evolución de cada caso, porque cada caso es individual y especial, porque cada paciente es diferente. ¿Cómo lo manejaron? ¿Qué error tuvieron? ¿Cómo lo hicieron? Entonces, esta es la importancia real para nosotros, por lo cual tenemos que impedir y al contrario motivar a que se produzcan muchísimos casos clínicos que, como acaba de decir el profesor Morales, se aceptan en muchas revistas y revistas muy importantes. Fíjense, y lo importante del caso clínico, además, en el ámbito clínico, que es algo bastante ameno, porque la misma revista exigen la brevedad. Es un texto breve, un texto sumamente breve, y eso lo hace ameno para escribirlo y para leerlo. Es decir, que el hecho de que publiques un caso clínico le está dando la oportunidad a la comunidad científica de tu área en específico a que tenga acceso a algo que es muy cercano a la manera de concebir la profesión por la cercanía con los pacientes. Es muy cercano a la manera como aborda a diario el quehacer en su práctica clínica y profesional. Por lo tanto, el caso clínico es ese género discursivo, es ese tipo de artículo más cercano al clínico
Y como en la gaveta he tenido 70, 100 casos, 500 casos, 1200 casos, tal vez no todos son publicables, ni el 10% es publicable. Pero tal vez de esos 1500 haya algunos que sean recuperables. Y estamos a tiempo para revisar cuáles son los recuperables, para desempolvarlos y buscar la posibilidad. Como ese es un tercer molar arriba, ¿verdad, María? Sí, es un tercer molar que está en una posición ectópica, que hay riesgo de fractura mandibular, etcétera. Y eso fue publicado. Obviamente, ¿cuántos cirujanos no se han enfrentado con eso en su práctica clínica? Y si otro lo publicó, ¿por qué usted no publicarlo? ¿No? ¿Por qué no publicarlo? Hay que abrir, hay que abrir. Igual con el problema del... Entonces, no se bloqueen por el hecho de que la literatura diga que el caso clínico tiene que ser algo nuevo. Porque, insisto, lo nuevo tiene que ver con lo nuevo que está en la literatura, lo nuevo que se publica. Si no se ha publicado, no existe. Decía un amigo un amigo español, Juan Carlos Yoder, decía que hay que meterlo en la máquina de la verdad. Si la máquina de la verdad dice que no aparece, no existe, aun cuando se haya hablado mucho de él. Igual, ve un caso, tienes un caso en tu consulta, lo metes en la máquina de la verdad. ¿Cuál es la máquina de la verdad? Lo más sencillo de la máquina de la verdad es Google Académico, es lo más sencillo, pero tenemos acceso abierto y limitado en Medline, a través de PubMed. Tenemos ahorita casi todo gratuito gracias a ScienceHub en Science Direct. Tenemos la Biblioteca Virtual de Salud. Lo metemos ahí en esa máquina de la verdad y ahí vamos a descubrir si realmente tanto se ha hablado pero poco se ha publicado, o lo que se ha publicado no se puede llamar demasiado frecuente, lo que se ha publicado está todavía en el rango de lo raro, todavía está en el rango de lo infrecuente, entonces podemos incursionar en la publicación del caso. Pero todo pasa porque la máquina, la verdad, porque las búsquedas especializadas en la base de datos especializadas, ahí nos digan la condición, si esa condición es rara, si es poco frecuente. No nos basemos en la opinión de los expositores que no presentan caso. No le presten atención a Morales. No, prestenle atención a lo que diga la revisión de la literatura. Ahí es donde van ustedes a basarse fundamentalmente si su caso es raro, inusual, si tuvo una evolución inesperada, si tuvo alguna complicación inesperada, no tiene referencias recientes en el ámbito de la literatura. Siento lo que les mencionaba a ustedes ahora. Esta es una tesis reciente, esta tesis reciente sobre los casos clínicos, una tesis doctoral. Sigue distintas especialidades. En el ámbito de la odontología hay tesis recientes sobre los casos clínicos, en el ámbito de la psiquiatría, en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la lingüística. Se sigue estudiando el caso clínico. Y fíjense, no es solamente lo desconocido. Hay 10, más de 10, casi 20 razones por las cuales publicar y estudiar un caso clínico. Es decir, que la rareza es una parte, pero la rareza hay otras múltiples formas de encontrar la novedad en cuanto a su caso. Por eso, como le decía la doctora, lo invitamos a que en las distintas áreas, en ortodoncia, en operatoria, en materiales dentales, enfocado en distintas especialidades. Sin embargo, como dijimos antes, esas especialidades nunca van a trabajar solas. Siempre hay que buscar la colaboración, el trabajo multidisciplinario, buscar, y si son 5 los autores no importa, si son 6 no importa, son 10 no importa, porque si uno observa la frecuencia con la que se incluyen coautores en la literatura, mire, la mayoría está por encima de 6 autores. Y eso lo publican en inglés. Los japoneses, cuando publican casos clínicos, vienen 14 japoneses. Los chinos vienen 15 chinos. Y los griegos, los gringos, todo el mundo publica igual. Nosotros también tenemos la posibilidad de un caso interesante, lo llevamos a cualquier ámbito y buscamos colaboración, aun cuando nosotros hayamos manejado el caso, pero viene la colaboración de alguien más para aportar explicaciones a ese caso. Y ese es lo que llamamos nosotros el trabajo multidisciplinario, que es sumamente importante a la hora de recetar el caso. María, las limitaciones.
Mire, ahí esto lo quise poner porque yo considero esto un conversatorio más que una conferencia, ¿verdad? Y es lo que nos decimos todos cuando nos estamos iniciando en, en las ganas, en los deseos de publicar, porque empezamos a adentrarnos en nuestra vida profesional y clínica y empezamos a encontrar cosas, ¿verdad? Y como todos tenemos muchos sueños. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son las limitaciones que nos encontramos usualmente nosotros para publicar casos clínicos? Número uno, yo no puedo manejar el paciente, derivo mi paciente, pero yo no puedo acceder al diagnóstico definitivo de él. Se pierde el paciente. Yo derivo al paciente, ¿verdad? Pero no puedo estar presente en el tratamiento, no puedo acceder, no puedo ver. De paso, que tengo una limitación, no puedo aprender. El paciente, una vez que lo hemos controlado, lo hemos manejado, ha resultado exitoso el tratamiento, no sigue asistiendo a las consultas de seguimiento. No le podemos hacer un seguimiento a largo plazo. Y ustedes saben que esto es fundamental. Si nosotros queremos realmente darle un valor científico a un caso clínico, tú tienes que mostrar el seguimiento a largo plazo del paciente. Tienes que hacerlo, porque existe la denominada recidiva, ¿verdad? Y se los digo por experiencia propia, ¿sí? Cuando yo arbitro un artículo de caso clínico, yo estoy esperando que me muestren un seguimiento de ese caso al año, por lo menos. A los 6 meses, por lo menos. Si no digo, yo sugiero esperar un poco más. Porque es natural, hay que darle valor a lo que valor tiene, ¿no? O si no, por ejemplo, el comité de arbitraje del artículo envía unas modificaciones para poder publicarlo y ya nosotros nos sentimos desanimados, nos detenemos el proceso. Que yo sugiero que se le haga, además de un estudio histopatológico normal, que se le haga una inmunistoquímica a ese tal. Entonces ya necesitábamos nosotros que o una inmunofluorescencia, que ya la muestra estuviera en suero y no en formol y no tenemos muestra de tejido. Entonces nos limitamos en ese aspecto, ¿verdad? O lo que hablaba el profesor Morales, este es nuestro, yo creo que va a ser nuestro lema de hoy. Hay que trabajar interdisciplinariamente, pero interdisciplinariamente no es el que conoció el caso y el que operó el caso. Interdisciplinariamente es la persona que toma los registros fotográficos, la persona que acompaña al paciente, la persona que se encarga de editar, la persona que se encarga de escribir, de redactar, ¿verdad? Porque servimos para todo, pero servimos más para unas cosas que para otras. Por eso el equipo es fundamental, es primordial y por eso hoy nosotros estamos aquí juntos, ¿sí? No estamos separados. O, por ejemplo, no disponemos un diagnóstico histopatológico certero o una segunda opinión. O tenemos limitaciones, como decimos, en falta de la experiencia. Profe, yo tengo todo listo, yo tengo el caso, yo tengo el estudio, yo tengo las mejores fotos, pero yo no me siento capacitado para redactar. Y yo no sé cómo estructurar, que es lo que vamos a ver hoy de una manera simple y sencilla. Estas son las limitaciones. Profe, ponga la próxima, por favor, que nos solemos encontrar. Habrá muchas otras que queremos compartir con ustedes. ¿Cómo vamos a minimizar las limitaciones? Nosotros tenemos que mantener nuestra visión en los objetivos. Nosotros tenemos que ver cada caso como una visión académica en la práctica clínica diaria, porque usted viene de una academia, usted viene de una escuela, ¿verdad? Usted no aprendió empíricamente a ver un paciente, ¿verdad? Usted tiene que proyectarse, tiene que visualizarse. Usted tiene que entender que cada caso que usted ve, desde el momento que le llama la atención, yo tengo que saber todo de esta persona, ¿verdad? Que incluye la historia de la enfermedad actual, yo tengo que tomarle registros fotográficos, yo tengo que saber qué pasó con él, yo tengo que hacerle un seguimiento, yo tengo que explicarle al paciente la importancia del seguimiento de su caso, porque resulta que vamos a ver cómo puede evolucionar, ¿verdad? Porque cada caso es diferente. Sí, yo tengo que hacer un esfuerzo por leer, por revisar, por investigar un poco. Tengo que ver cómo es esa estructura y cómo lo han estructurado los demás que le ha hecho sentido, le ha dado resultado y por supuesto yo no puedo perder esas ansias, esas ganas, ¿verdad? Tengo que insistir, tengo que modificar, perfeccionar y seguro que le da un excelente resultado. ¿Quieres que continúe yo? ¿Cómo hacer las sugerencias clínicas generales? ¿Cuáles son las sugerencias clínicas generales? Todo lo que le hemos dicho, pero de una forma mucho más detallada. Usted tiene que documentar todo lo que pueda.
Fíjese, la persona que recibe ese caso, ese odontólogo general que está recibiendo un ambulatorio, ¿verdad? Esa persona que está viendo ahí, que es un pasante de odontología, que está en su último año, documenta todo lo que puede, investiga, pregunta, toma las fotos como se puedan, ¿verdad? Tengo que empezar a llamar a mi gente porque yo tengo visión académica, ¿sí? Tengo que tener unas fotografías de calidad, tengo que recoger todos los datos, exámenes clínicos, exámenes complementarios, resultados de los exámenes complementarios. Bueno, les doy un ejemplo normal. Yo tengo varios casos clínicos publicados donde el histopatólogo está como, como persona involucrada o como otro autor del trabajo. ¿Por qué? Porque fue fundamental, fue vital. Es vital, el trabajo multidisciplinario es vital. Yo tengo que saber todos los comentarios, tengo que entrevistar a los pacientes, a los familiares, porque a veces el paciente no te dice lo que te dice el familiar. Es que nosotros nacemos con la investigación, desde que nacemos investigando la vida. Entonces, aquí es más aún, ¿verdad? Solicitar, por supuesto, el consentimiento informado para la publicación, ¿verdad? Y un comité de ética institucional. O sea, tiene que estar dentro de los parámetros normales, respetando, por supuesto, porque estamos hablando de un ser humano, de un individuo que tiene derechos, que tiene deberes, tiene que dar su consentimiento, pero usted tiene que convencerlo y tiene que saber decirle y explicarle lo importante que es para el ámbito clínico de todos los días que su caso pueda comentarse. Y fíjense que muchos de los casos que se rechazan, inclusive en la mesa del comité editorial de las revistas, es porque le solicitan al autor o a los autores del caso, si disponen de un consentimiento informado y no lo tienen, y ya no pueden regresar el tiempo, ya el paciente se mudó, el paciente no tienen, se le perdió el teléfono y no tienen cómo contactarlo y no tienen la posibilidad de hacer el registro legal de la autorización de ese paciente para que sus fotografías, su información aparezca publicada, entonces se pierde un caso interesante por no haber hecho un consentimiento informado. Eso es esencial, hay que tenerlo, hay que tratar todos los casos como si fueran publicables, para recoger esa información al inicio, buenas entrevistas, buenas fotografías y buena documentación. ¿Qué cosa en el ámbito editorial, ya que María ahondó en la parte clínica, en el ámbito editorial, qué hace falta que lo debe hacer todo el mundo, pero en el caso particular, para los casos clínicos, hay que leer las normas, cuando uno quiera publicar un caso clínico, leer las normas para publicar de la revista. Y revisar a ver si en esa revista en particular aceptan casos clínicos. Y luego buscar la revista que aceptan casos clínicos. Y luego en la revista que aceptan casos clínicos, leer cuáles son las condiciones, que realmente son muy escuetas, pero hay algunas mínimas consideraciones sobre cómo deben presentar los casos, en cuanto a la extensión, por ejemplo, que suelen ser muy breves, en cuanto al número de fotografías que se pueden incluir, en cuanto a algunos aspectos muy técnicos, editoriales. Ahí están las indicaciones. ¿Cómo también podemos saber nosotros cómo aprender sobre el caso clínico antes de inclusive comenzar a redactarlo? Leer casos clínicos recientes en esa revista donde nosotros queremos publicar. Ahí está el formato, ahí está el estilo, ahí está el tono, ahí está la orientación que la revista le quiere dar al caso. Y recuerden que los casos como están publicados no es como quería el autor publicarlos. No, en absoluto. Ahí está, después de 10, 8 versiones corregidas, los autores peleando con los editores, los autores peleando con los evaluadores y luego los autores peleando con el corrector de estilo, ahí se configura un caso clínico que es muy distinto a lo que inicialmente yo pensé. Entonces, en ese caso, para ir familiarizándose con el estilo de la revista, hay que leer casos clínicos de la revista, tanto en la revista como en forma general. Es bueno elaborar una pequeña base de datos de casos clínicos. Así como tenemos antes había algo que se llamaba Túnez, y Túnez de la música. Teníamos ahí por carpetas de la música, tenemos ahí por artistas, por géneros, así. Igual podemos tener una carpeta de casos clínicos y dentro de esa carpeta de casos clínicos tener distintos casos, un banco de casos para ver cómo se manejan determinadas enfermedades, cómo se manejan determinados procedimientos, con cuánta profundidad se introduce, con cuánta profundidad se discute,
¿Qué elementos incluyen en la introducción? Cómo presentan un título? ¿Cómo presentan un objetivo? Es decir, que eso es esencial tener esa base de datos. Una base de datos de caso clínico nada más. Y adicionalmente usted tendrá una base de datos de los artículos del área de su especialidad. Sin embargo, es bueno una carpeta por allá de casos clínicos y luego una carpeta de revisión sistemática o una carpeta de ensayo clínico cuando nos toque escribir esos tipos de artículos. Pero es fundamental. Tengo ahí, mire, que tengo la duda, ¿cómo comienzo? Voy a mi base de datos, abro de forma aleatoria 5 casos clínicos de esos publicados y noto que los 5 tienen un patrón de inicio de determinada sección. Entonces yo hago lo que vienen haciendo los chinos desde hace mucho tiempo. Identifican los patrones y se copian el patrón lingüístico, no el contenido, no el contenido del texto, sino el patrón en inglés. Uno ve los artículos de los chinos que son los que más publican y dicen, the purpose of this paper is uno, the aim of this paper is. ¿Y qué hace uno? Se copia esa expresión, no el objetivo del trabajo, obviamente, pero sí la forma de cómo comenzar el objetivo. Lo mismo ocurre en español. Podemos hacer eso sin ningún problema. Ajá. También es fundamental, muy fundamental, hacer eso que les mencionaba, una revisión sistemática de la literatura sobre el tema. Hay que buscar. Y hay bases de datos que permiten hacer esas revisiones sistemáticas. Por ejemplo, yo estoy suscrito a PubMed, Medline a través de PubMed. Estoy suscrito a Google Académico y estoy suscrito a Science Direct. Y pido, por favor, programo una notificación que me digan a diario qué se publica en el área mía. Y todos los días me llega un correo electrónico con los artículos más recientes en el área. Es decir que yo puedo hacer una revisión, pero puedo programar la base de datos para que me avisen regularmente qué se publica nuevo. De modo que si estoy escribiendo un caso, yo pueda incorporar lo más novedoso del caso. Recuerden que los casos son muy breves. Te van a pedir 20 referencias nada más, que incluye 20 referencias. Por lo tanto, debo incluir lo más novedoso. Debo incluir lo más significativo. Y si tienes la posibilidad, registra. Y ahí en Google Académico, en Science Direct o en PubMed, tú puedes registrar alertas, 10 alertas si quieres. Y te va a llegar todas las mañanas un correo electrónico diciendo, mire, aquí se publicaron 10 artículos sobre el tema. Y eso te permite mantenerte actualizado sobre el trabajo, sobre el proyecto de caso que tengas al momento. Es muy importante eso. Mire, hay mucha gente que habla mete miedo sobre los casos. No le presten atención, no le presten atención a esos artículos que meten miedo, a las ponencias de cómo estructurar casos clínicos publicables en ontología. No le presten atención a ellos. Si usted quiere hacer un caso, hágalo, hágalo. No le preste atención a esas presentaciones que van clínicos y van lingüistas a hablar de los casos clínicos. No le hagan atención. Si tiene un caso, móntese, documentelo bien y propóngalo para su publicación. Bien, también en la revista, por ejemplo, si ustedes tienen, los casos clínicos son cosas, el que primero llega es el primero que establece el territorio. Hay revistas, por ejemplo, que son muy ineficientes. Hace poco leí un caso en la revista cubana de estomatología que había pasado cerca de 3 años y habían pasado cerca de 20 correcciones del artículo. Es decir, un artículo que fue recibido en el año 2007 fue publicado cerca de un caso fue publicado cerca de 2011, 4 años después. Es decir, que alguien en ese proceso pudieron haber llegado 5 o 6 casos y le hubieran ganado el espacio a este por la novedad. Entonces hay que mirar en la revista, a ver, hay revistas que son sumamente ineficientes. Esas revistas, desgraciadamente, en el caso de los casos de redundancia, hay que buscar algo en lo cual haya eficiencia. Es un texto muy breve, es un texto muy práctico, muy fácil de leer. Esos textos son muy fáciles de evaluar. Si la revista tiene la disposición, busque evaluadores que haga eso para que salgan los casos lo más pronto posible. Eso, de tener un caso 4 o 5 años en una revista, no es muy, no es lo mejor, así como en ese caso que le menciono de la revista cubana de estomatología, que es una revista muy buena porque está en Scopus, pero tiene esa limitación que tardan 4 años para publicar algo y entonces no le sirve. Fíjense, ¿ah? La estructura. Me interesa la estructura.
quiero saber, así como el arquitecto le interesa la estructura, el arquitecto le interesa al diagramador, al diseñador gráfico, al anatomista le interesa, también a mí como autor de caso clínico, me interesa la estructura. Y una de las cosas más sencillas, ya una vez, ya ahorita hablamos del caso clínico, ya lo que habló la doctora de la necesidad de encontrar algo interesante con el equipo con el cual estamos trabajando, ese es fundamental. Esa es la mitad del caso. Esta otra que viene ahorita es la otra mitad que es más sencilla todavía. ¿Por qué? Porque es tenerle el esquema que le vamos a presentar y con eso nos guiamos con el esquema y esas 5 o 6 páginas, en algunos casos 3 páginas, en otros casos 8 o 10 páginas, van a fluir de forma espontánea. No hay un formato único, pero casi todos coinciden en que tienen un título, un astra y un resumen, tienen una introducción, la descripción del caso. En algunos casos le dicen presentación del caso, en otros casos le dicen caso, discusión, comentarios, conclusiones. Hay gente que quiere, no iba a decir una grosería, pero menos mal que me acordé que no estaba. Hay gente que quiere innovar sin innovar. Hay gente que quiere colocarle algo nuevo, pero sin nada nuevo. Entonces, lo que hacen es enredar la cosa. Entonces, yo no quiero colocarle a mi caso, descripción de caso, no, pues ese tiene poco caché. Yo le voy a poner resultados. Entonces enreda la cosa, porque la sección de resultados es exclusivamente para estudios de campo o para revisión sistemática. No hay, los casos no llevan resultados. Eso hay que tenerlo claro. No llevan resultados. No le ponga resultados. No le ponga resultados porque es que enmaraña la cosa. Usted va humildemente, pero con todo el orgullo del mundo, va a presentar un caso que tiene una sección que se llama descripción del caso. O le puede decir presentación del caso, o le puede decir caso, o caso 1, caso 2, pero no le diga resultados. No le diga resultados porque es que, o no le diga metodología tampoco, porque no es la metodología, ni el resultado. Dígale así como viene diciéndosele de hace relativamente poco tiempo. Unos 400 años viene diciéndole descripción del caso. Vamos a decirle de esa manera, porque la función que cumple es esa. Luego una discusión, que a veces le dicen comentarios, pero tiene más fuerza de discusión porque el sentido es, yo no comento cosas ahí, yo discuto en el mismo nivel que se discute en los artículos de investigación, el mismo nivel, una discusión profunda basada en la literatura. Y finalmente, en español tiene conclusiones, en inglés no tiene conclusiones, en español tiene conclusiones. Conclusiones como todo, conclusiones odontológicas muy específicas, muy sintéticas, pero necesarias. Tiene sus conclusiones que ya vamos a decir en qué consiste. Fíjense, ¿en qué nos podemos llevar nosotros para esa estructura? Muchas revistas recomiendan el care statement. Care significa case, K de case, y report. El care checklist o el care statement son unos lineamientos que han producido editores de revistas biomédicas, principalmente desde el ámbito de la medicina, indican una serie de cosas que deben tener. Un caso clínico completo tiene todos esos elementos que están presentados ahí, que usted lo puede buscar. Mete en internet, en Google, care statement o care checklist, y ahí le va a aparecer enlace para, o también puede ingresar a Equator Network, y ahí también aparece la estructura, en inglés principalmente, pero es muy fácil de entender. Este elemento de forma sintética se lo voy a mostrar a continuación. Esto en inglés, yo se lo voy a presentar en español. Fíjense, comenzamos con el título. Cosa más sencilla que hacer un título. En otras áreas es muy difícil. En el caso del caso clínico odontológico es más sencillo del mundo. Decir el tema. Miasis. 2 puntos. Caso clínico. Sencillo, así sencillito. Mire, sencillo, colocar el tema y luego 2 puntos o un punto y seguido o una raya y colocar al final como coletilla, como subtítulo, caso clínico. En ese ejemplo, una presentación visual de la osteoporosis maxilar, punto y seguido, caso clínico. A veces, como decía una película, para lo que tiene mal gusto, el 5% lo hacen al revés. Comienzan descripción del caso y termina con el tema.
el 5%, también es aceptable. Lo importante es que exista en el título el término caso clínico, o reporte de caso, o caso, o en todo caso paciente. En ese ejemplo tenemos reporte de un caso clínico, comienza con un reporte de un caso clínico. Igual, la importancia es que aparezca eso. ¿Qué dice el statement? En la primera línea, el título, la palabra caso clínico debe aparecer en el título. Y los odontólogos, en este caso particular de los casos clínicos, lo han logrado. Hay un estudio que estamos haciendo nosotros desde el punto de vista multidisciplinario, que hemos encontrado eso tanto en inglés como en español, la alta frecuencia de ese término en los títulos. Es decir, no solamente es la recomendación, sino en la vida real, en los estudios lingüísticos que estamos haciendo nosotros, también lo hemos encontrado. Fíjense, en vez de caso clínico, ¿qué le puede colocar? Reporte de caso clínico, estudio de caso, nota clínica o paciente, como ustedes quieran. Pero lo importante es que informe que no es un ensayo clínico, que no es un estudio observacional, no, que este es humildemente un caso que va a aportar desde la perspectiva individual. Eso es lo fundamental. Y entonces aquí tenemos nosotros esa estructura que está allá, la vamos a desarrollar en español. ¿Qué tiene la introducción? Tiene cuatro cositas, a veces tienen tres. Sencillitas, muy sencillitas. Si usted, como checklist, corta, busca, pega y luego le da forma, usted en 15 días desarrolla un caso. Porque con esta plantilla, usted va a tener la posibilidad de llenar los requisitos, llenar las exigencias de la comunidad. Y esto que le estoy presentando acá no tiene que ver tanto con la prescripción que alguien haya impuesto, sino estos son estudios que hemos hecho nosotros, donde hemos descrito cuáles son las características de los casos clínicos que se publican y sobre el 90% tiene estos elementos. Es decir, que si nosotros incluimos estos elementos, tenemos un alto porcentaje de éxito en nuestra publicación. Fíjense, otra cosa esencial en el caso de los casos clínicos, que son descriptivos y narrativos. Y describir significa dar detalle, aun cuando a usted le parezca que le falta, que es muy poco científico. No, el caso clínico describe al paciente, le dice su edad, le dice de dónde viene, porque es importante. Además, narra las cosas, narra su historia de vida, narra los antecedentes familiares, narra dónde vivía y narra dónde trabajaba. Y porque si era zapatero, si era costurera, si era agricultor en el ámbito del café, si era lo que sea, es importante. Y esas descripciones y narraciones se complementan con imágenes. Por eso la importancia de la fotografía, porque todos los casos clínicos para publicarlos requieren necesariamente algunas imágenes. A veces lo limitan a 4 o 5, pero siempre requieren imágenes. Y esa narración hay que presentarla en impersonal. Prefieren los odontólogos impersonal. El C impersonal, siempre. Y hay muy poca argumentación, generalmente destinada a la sección de discusión. Bueno, comienza siempre con el resumen esencial, muy breve. Generalmente los editores no prefieren que sea estructurado, lo prefieren no estructurado, pero siempre una introducción motivadora, como decía Maggi, para llamar la atención, para que la gente se anime definiendo el tema. Si es miasis, defino miasis, y luego digo que es un vacío. ¿Cuál es el vacío? Que hay muy pocos casos de miasis. Es una cosa que motive, que me llame que me capte la atención. Siempre tiene objetivo esencialmente. Y el caso, como es sintético, quién es el paciente, cuál fue el diagnóstico que obtuvo, si hubo diagnóstico diferencial o si llegaron posterior a los exámenes a un diagnóstico definitivo, el tratamiento y el seguimiento. Muy sintético. Y finalmente los hallazgos que tuvo el caso. En algunos casos, como decía la doctora, el hallazgo principal es que hubo recidiva y que 5 años después vuelve a tener el mismo problema. Sencillo, no estructurado el resumen. Fíjense, en la introducción, decíamos atrás que comenzaba la introducción con la definición del tema. Fíjense, comienza la introducción con definir el tema. Definición del tema.
la caracterización de la patología para delimitar el caso. En este caso, definen el carcinoma. Sencillito, como es un texto muy breve, hay que ser sintético en las definiciones, en la parte teórica. Muy sintético, oraciones muy cortas. Nada de estar decorando mucho las definiciones ni la literatura. En este caso es un tumor maligno de las áreas pilosas. Punto. Así sencillito. Luego es importante antecedente del caso. Antecedentes. ¿Qué significa eso? Sería bueno decir esos 30 casos, ¿cuál fue el primero? ¿Desde cuándo se comenzó a describir el fenómeno? En el segundo ejemplo ahí que está marcado con el número 5, por ejemplo, un estudio sobre la miasis, hacen referencia a que el primer caso de miasis en el ámbito médico fue en 1840 y incluye la referencia. Y en el ámbito de la odontología, el caso y la referencia. En otros casos, algo más reciente, incluyen cuál fue el primer caso. Eso es esencial siempre. En el ejemplo 4, por ejemplo, indican que en el 53 fue que se acuñó el término y se presentó el primer caso. Ese es esencial, hablar de los casos anteriores. Entonces comenzamos definiendo y luego hablamos de los casos anteriores. Es fundamental. Luego, sintéticamente, a veces en un párrafo de 3, 4 líneas se incluyen 20, 30 referencias. ¿Qué se incluye en esa síntesis? ¿Qué estudios previos se han realizado sobre el tema? Ya no casos, sino estudios sobre el tema, sobre la enfermedad, sobre el tratamiento, sobre el diagnóstico. En este caso podemos observar que, dice, existen algunas publicaciones que se destacan. Y ahí, la primera, del 1 al 11, que son las lesiones benignas, y las malignas, del 12 al 19. Es decir, que ahí yo estoy citando en esas dos líneas 20 estudios. Y el caso clínico, por la síntesis que supone, es necesario incluir la mayor cantidad de referencias posible en el menor espacio posible. En este caso tenemos entonces definición, tenemos la historia del caso, principalmente el primer caso reportado, y luego tenemos la literatura sintéticamente, cuáles estudios se han realizado sobre el problema. Y luego la justificación. ¿Qué significa la justificación? La justificación, luego, puede ser en otro párrafo. Esto, generalmente lo he visto yo, cada cosa en un párrafo. La definición en un párrafo, la historia en otro párrafo, la revisión de la literatura en otro párrafo y la justificación en otro párrafo. ¿Qué es la justificación? Sencillamente decir que se han publicado solamente 70 casos, que es relativamente poco frecuente, que es una entidad rara, que es el primer caso. Yo leí uno por allá. Este es el primer caso que se reporta en la literatura. Un manejo Eso diferente, es, un manejo diferente que le dimos. un manejo diferente, una Tratamiento reacción, innovador. exacto, una reacción adversa. Eso se puede presentar en un párrafo. Tenemos un párrafo para la definición, un párrafo para la historia, un párrafo para la revisión de la literatura y un párrafo para la justificación. Esta lesión es rara, es poco frecuente. O la reacción adversa a este medicamento es muy poco frecuente. O la entidad que se está estudiando. Y en este caso, fíjense, dice que se han reportado 70 casos y él incluye solamente 3 referencias. Ahí podemos incluir algunas de las referencias previas. Tenemos 3 cosas. Y luego, finalmente, el objetivo. Y dice, alguien me preguntaba, ¿y cómo hacer un objetivo para un caso clínico? Mire, yo he estudiado bastante eso y lo que los autores recurren es, se presenta, se describe un caso clínico, se describe un caso de un paciente tal, así con lo sencillo. Yo no he visto, no sé si María, pues yo no he visto, es muy sencillo presentar el objetivo, decir, el objetivo de este artículo es reportar un caso, es presentar un caso. Así lo he visto yo, no sé tú cómo lo has visto. Sí, es que en el caso, primero que para todo tienes que ser muy preciso, pero segundo, tienes que mostrar en tu objetivo lo que tú quieres mostrar. Un caso de tal cosa manejado con tal técnica, un caso de tal cosa en un paciente de tales condiciones, un caso de tal cosa con una localización atípica.
Eso es el objetivo de tu caso, porque eso es lo que va a ocurrir y lo que va a salirte en el Internet cuando tú estés haciendo la búsqueda, ¿verdad? De lo que tú quieres estudiar o de lo que tú quieres buscar para publicar tu caso. Y la gente dice, cónchale, es que va a ser repetitivo. Claro, y a veces en el ámbito de la escritura académica hay cosas que hay que repetirlas. Y cuando uno las repite es porque uno está informando que eso es lo importante. Por lo tanto, no hay ningún problema que se parezca mucho el objetivo al título y se parezca mucho que haya reiteración entre cuando definí en el primer párrafo, cuando presenté la historia en el segundo párrafo, cuando presenté la revisión de literatura en el tercero, cuando justifiqué el caso en el cuarto y en el quinto cuando estoy presentando el objetivo. Y fíjense, ahí ya llevamos una página y media más o menos y ya tenemos la introducción elaborada. 5 párrafos. Después le pedimos la ayuda a alguien. Oralito, ayúdenme aquí con la redacción de la introducción y le colocamos algunos conectores. Chévere, pero ya está los elementos esenciales para una buena introducción de un caso clínico. Y ahora, María, miren, el caso. Muchachos, ¿qué vamos a hacer nosotros, odontólogos, para estructurar y describir un caso clínico? Nosotros tenemos que identificar, nosotros tenemos que conocer muy bien los datos filiatorios de ese paciente. ¿Cuántas veces le hemos dicho en pregrado que tenemos que saber desde qué nombre tiene, qué sexo tiene, qué hábitos tiene, dónde vive, a qué se dedica? Y sobre todo la historia de la enfermedad actual, desde que comenzó la enfermedad, que el paciente recuerda hasta el día de hoy que lo está recibiendo usted. Por eso es que usted, persona que refiere a un paciente, que quiere seguir un caso, que no lo puede, eso no es una limitación. Cada quien tiene su puesto, su sitio, su ocupación, hasta que vaya expandiéndose mucho más en el ámbito profesional, ¿verdad? Y nosotros tenemos, por supuesto, que llegar a eso después de ver la historia de la enfermedad actual, a ver con nuestros ojos y dar un diagnóstico presuntivo, un diagnóstico inicial, un diagnóstico clínico. Una vez de eso, nosotros reuniendo toda la semiología de la enfermedad, entonces vamos a decidir qué exámenes vamos a hacer, tanto en la consulta, porque hay exámenes clínicos complementarios, como otro tipo de exámenes imagenológicos, histopatológicos, invasivos, para llegar a un diagnóstico definitivo. Por eso es que reiteramos, que tiene que haber un manejo multidisciplinario. Una vez ahí, ¿cómo vamos a manejar el caso? En todos los aspectos. Lo que decía el profesor Morales, el detalle en el caso clínico es lo que engancha al lector, ¿no? Yo quiero saber qué hizo, pero ¿cómo lo hizo? No que usted me lo demuestre por mostrármelo, ¿no? Sino qué terapéutica farmacológica o medicamentosa le puso a este paciente previamente, durante y posteriormente. ¿Qué pasó? El caso fue muy bien, pero el paciente mostró una infección posterior, ¿verdad? Producto de una resistencia a los medicamentos, y cómo lo manejé. Es que un caso clínico da para mucho, ¿verdad? Y finalmente, la copa del pino, ¿no? ¿Cómo vamos a seguir nosotros a ese paciente? ¿Qué pasó con ese paciente tiempo después? Y es tan gratificante tener una foto, una evidencia de imagen fotográfica de cómo está ese paciente un año después, que es imposible, es cautivador para una persona que se dedica al área clínica, pero a la vez es árbitro de una revista, como me pasa a mí, cuando yo veo, por ejemplo, un caso que me muestra un año, digo, cómo no decir que con pequeñas sugerencias podemos publicar este caso? O que este caso básicamente lo que tiene son unos detalles de forma, pero el fondo está perfecto. Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es la descripción de nuestro caso. Y siempre residiendo en la brevedad. La brevedad es muy importante. Y fíjense, ahí tenemos aquí posibilidades. Si la revista nos dice 8 fotografías, tenemos que escoger para dónde vamos nosotros a presentar fotografías. No que en algunos casos que hay gente que le saca fotografía a la jeringa. Mire, esta fue la jeringa que utilizamos. No, hay que buscar ahí lo esencial, lo fundamental. La fotografía del paciente inicialmente. El paciente con la cara abierta, así. La fotografía del procedimiento que se haya realizado. La fotografía del seguimiento son fundamentales, lo que decía la doctora María, fundamental para hacer el contraste. Entonces, aquí, en esta sección, que pueden ser subtituladas, hay gente que subtitula estas secciones y coloca identificación del paciente, historia clínica del paciente,
antecedentes del paciente y a veces incluye antecedentes familiares como subtítulos o le coloca así como aparecen en las fichas clínicas motivo de la consulta, independientemente como usted lo quiera presentar. Lo puede presentar de forma estructurada con subtítulos o lo puede presentar en prosa. A veces la prosa es más, cuesta más para la gente que no tiene mucha experiencia escribiendo. Usted puede colocar algunos subtítulos. Lo importante ahí es dejar claro quién llegó y cómo llegó, sus características fundamentales, si hay una fotografía esencial. Luego, lo que la ilustración de lo que se creyó que había, los exámenes que se hicieron, lo que se hizo, si hubo trabajo de autocuidado, si hubo actividades quirúrgicas o actividades preventivas. Y finalmente el seguimiento es esencial para decir que va a haber recidiva o que se murió el paciente. Hay unos casos muy tristes que reportan la muerte del paciente. Hay un caso muy interesante del profesor Rafael Bermúdez, por ejemplo, sobre el consumo del chimó, y cuando estaban haciendo el seguimiento a la paciente, desafortunadamente la paciente había fallecido. Pero inclusive hasta ahí llega el seguimiento. Pero hay seguimientos, buenos casos de años, meses, años, y ese es lo esencial. Entonces, o la información que se disponga, es bueno. Aquí, ¿qué les sugiero yo? Si tiene dificultad, póngale subtítulos, que luego es fácil quitarle los subtítulos. Alguien que le ayuda con la redacción, le dice, yo te voy a quitar los subtítulos a la sección del caso. Yo te los quito para que te quede mejor, pero ya tiene la información esencial. Lo más importante del caso es la información que está ahí. La redacción es secundaria. Los que ayudamos con la redacción tenemos raza, mi amigo Fernando hacía hacía unas acotaciones, lo que no es raza, sino etnia, y fotografía, y luego el tipo de examen que se hizo, la tomografía, y luego fotografía. Es decir, que permanentemente descripción, fotografía, va en complemento. Y aquí notan ustedes que es un solo párrafo. El caso ahí se está desarrollado en un solo párrafo. Esta persona se aventuró para describir el paciente, establecer el diagnóstico, los exámenes, en un solo párrafo. Y también es aceptable eso. Esto fue publicado en Acta Odontológica Venezolana, en este caso. En este otro caso, publicado también en Acta Odontológica, igual, un párrafo sencillo para describir los tipos de exámenes que se realizaron. Así que en este caso se puede presentar por secciones subtituladas que después se le da forma, o se puede presentar así un bloque como en estos casos que se. Luego viene la discusión, que también le dicen comentarios. Fundamentalmente cuatro cosas debe tener. Si no tiene conclusiones. Si tiene conclusiones, se presentarían 3 cosas nada más acá. Pero vamos a hablar de las 4 cosas fundamentales que debe tener. Primero, define otra vez. Vuelve a retomar lo que yo ya tengo en la introducción. Defino el problema, nuevamente el caso. Se trata de un paciente y me va a decir, es que es repetitivo. Sí, pero la estructura genérica del caso lo sugiere, que usted aquí vuelva para que el lector no tenga que regresar a la introducción, usted ahí le actualiza en qué constituye el caso, cuál era la definición de la entidad que se está estudiando. Y vuelve usted a resaltar ahí la rareza, la unicidad del caso. Y describe cuál fue el diagnóstico y a partir de qué se realizó el diagnóstico. Y luego, si el diagnóstico no es interesante, comparar o fundamentar el diagnóstico en relación con la literatura. Si hacer una tomografía una computarizada es lo clave, ahí se justifica con la literatura. Si no es el diagnóstico, entonces, si fue el diagnóstico diferencial, se confronta con la literatura. ¿Cuál es la literatura? Aquella que ya hablamos al inicio, que estaba muy sintética, que era en la introducción, la revisión de la literatura, la revisión de los casos, que aparecía en un párrafo del 1 al 9 y del 10 al 20.
Ahí está, ahí vamos a retomar aquella literatura para explicar por qué fue el diagnóstico bueno, qué fue lo que hizo el que el diagnóstico fuera oportuno, qué fue lo que pudo haber generado una reacción adversa, por qué fue la terapia la elección más adecuada, porque Moralito, quiero, hubo... quiero comentarles algo, disculpa que te interrumpa, No, en la tranquila. estructura de la discusión, ¿no? Cuando estamos haciendo tesis, cuando estamos redactando casos clínicos para comunicaciones orales, cuando estamos haciendo un caso clínico para redacción para una revista específica, insistimos en esto, ¿no? Hay como una retórica, hay como una repetición constante que el profesional, el redactor, el escritor, el autor piensa que la discusión es netamente una comparación, no es real, fíjense. Usted está acostumbrado a decir, bueno, yo usé la radiografía periapical, fulanito y perencejo usa la panorámica y le fue mejor, el otro usa la interproximal y le fue peor. Yo sé, no, señor, eso es lo secundario. La discusión es, usted tiene la oportunidad en la discusión de un caso clínico de justificar todos los procedimientos que usted realizó, las elecciones que usted tomó para manejar el caso, y además de esto, después que resulta el caso y termina, ¿por qué usted considera que este caso tuvo esa evolución? Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy frente a frente con un autor y me está dando una comunicación oral, yo le puedo preguntar, ¿por qué usted no lo hizo así? ¿Por qué usted lo hizo así? Pero cuando yo estoy en un artículo y yo necesito manejar un caso, yo digo, pero ¿por qué él no lo hizo así? ¿Por qué no me lo comenta? ¿Por qué no me lo explica? Ahí es donde usted puede explayarse realmente. Ahí es donde usted puede justificarse. Por eso decimos que la discusión es tan importante. Es tan importante que algunos casos clínicos, a veces las editoriales no ameritan, no exigen una conclusión, porque consideran que la discusión engloba tantas cosas. Yo empiezo desde que este paciente tenía tantos años de edad y que esta edad repercute en el pronóstico de la enfermedad. Que yo lo manejé de esta manera, porque las condiciones individuales del paciente justificaban manejarlo de esta manera, por ejemplo, una condición sistémica. O que yo usé esta técnica, porque esta técnica es en la que se tiene experiencia y en la cual puede uno conseguir que haya una mejor evolución. Entonces, la discusión, señores, es para mí particularmente, ¿no? Lejos de lo que piensen otros clínicos, pero yo doy mi opinión personal, es la estrella de el caso clínico. Es donde yo puedo decir, ah, pero este señor no usó esta técnica por esta razón. Este señor no usó. Es como cuando nosotros queremos hacer una tomografía para evaluar el valor predictivo y los riesgos que pueda tener una, una exodoncia, un tercer molar que tiene compromiso con estructuras vecinas, ¿verdad? Yo lo quiero manejar, yo lo quiero publicar y yo digo, bueno, yo no usé tomografía computarizada porque yo me baso en las bases que tiene la radiografía panorámica para ver la radiopacidad, que si se ve el techo del conducto, que se ve el suelo del conducto, pero además de eso, yo sí usé, en otro caso, una tomografía computarizada porque yo quiero prevenir, quiero orientar, quiero planificar y además quiero promover el uso de la técnica de Combin, por ejemplo, que puede facilitarme la técnica. Entonces, todas esas cosas partiendo desde lo más simple hasta lo más complejo, es la idea del caso clínico, porque ese es el verdadero uso de nuestro caso clínico. Pues el caso clínico jamás podrá morir. Y aunque en la literatura digan, por ejemplo, en las revistas de alto impacto, ¿no? Bueno, pero es que si no se revisa muchos casos clínicos, no se le da mucha validez, entonces el factor de la revista disminuye. Miren, el caso clínico siempre va a estar en boga, porque el clínico es clínico. Y al clínico real, al verdadero, al que opera, al que maneja, al que controla un paciente, le gusta revisar, le gusta comparar, le gusta verificar. Entonces, la discusión de un caso tiene usted que explayarse, la discusión de, siempre basándose en la precisión. La discusión de un caso tiene usted que saber y defender su caso hasta el final porque lo hizo de esa manera. Y aunque el resultado no sea tan favorecedor, la evolución del caso no sea
la perfecta. Recordemos siempre que cada paciente es diferente, ¿verdad? Que todos los días no son iguales, que la evolución de los casos son diferentes y eso es necesario publicarlo, porque vivimos en un mundo clínico donde vamos 50-50, 50% hay éxito, 50% hay fracasos, depende o no depende de nosotros. Entonces, discutimos y vamos a decir qué significa el resultado, qué implica el resultado y por qué se dieron los resultados que estaban presentes. Cuando no tiene conclusión, el último párrafo de la discusión corresponde a concluir, es decir, dar una síntesis del desenlace del caso y hacer recomendaciones. Y ahí está una de las grandes importancias que tiene el caso clínico, es las recomendaciones para generar futuras investigaciones. Generalmente ahí la recomendación tiene que ver con que eso que a mí en este caso me funcionó, porque yo para resolver el caso así que se me presentó en la consulta, mi solución puntual que no ha sido descrita previamente, sería interesante estudiarla para ver si es efectiva, hacer estudios preclínicos, hacer estudios clínicos, ensayos clínicos de mayor profundidad. Ahí se hacen las recomendaciones y ahí es donde se derivan las hipótesis de investigación para realizar futuras investigaciones y para desarrollar líneas de investigación. Esa la vamos ahorita. Fíjate, aquí están unos ejemplos y lo de la conclusión lo conversamos un poquito con mayor profundidad en la siguiente diapositiva. Fíjense, aquí se compara, en el primer párrafo se compara, y en este caso, en el segundo, se compara con el diagnóstico. La primera es un caso publicado en una revista importante en España, Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal. En la segunda, la revista cubana de estomatología. Comparación, lo que compara el estudio y en este caso se corrobora. ¿Qué significa corroborar? Bueno, que ya antes había funcionado y aquí estamos demostrando que se sigue funcionando. Entonces, hay en este caso, si en la introducción estaba de forma sintética, estaban citados 15, 20, 30 referencias, aquí deben estar citadas nuevamente esas 15, 20, 30 referencias. ¿Por qué? Porque allá estamos definiendo conceptualmente y aquí estamos aprovechando el aporte conceptual para explicar el desenvolvimiento, el desenlace del caso que estoy reportando. Por lo tanto, aquí hay una inclusión bastante apretada, bastante sintética, mucha densidad en cuanto a la cita de los estudios previos. Igual aquí mostramos otro ejemplo acá. Fíjense, se van y en algunos casos es importante volver a los casos clínicos previamente citados. En la primera referencia que también se trabaja con la revista cubana de estomatología, que están haciendo referencia a casos previos. ¿Ves? Y en la segunda se hace referencia a los estudios epidemiológicos. Es decir, que la discusión no va a estar delimitada exclusivamente a casos, no. El caso para contrastar que este es una continuación de aquello, pero la epidemiología, el estudio clínico, los ensayos clínicos, para aportar sustento, para indicar que lo que hice, mi forma de proceder estuvo sustentada en parte con la evidencia científica, es decir, que es sumamente importante. ¿Por qué? Pues esto le da sustento científico a la publicación. Aquí está otro ejemplo que es similar. Luego la conclusión, cuando no tiene la discusión, cuando la discusión está acompañada con la conclusión, no lleva a conclusiones la discusión. Esa va incluida en una sesión aparte. ¿Qué lleva esa conclusión? Sencilla, miren, las conclusiones en odontología son las cosas más sintéticas del mundo. Viñeteado, 2 cosas, 3 cosas, puntualmente, 3 líneas, 4 líneas, y un caso clínico más todavía, que es un género sumamente sintético. ¿Qué lleva ahí? La síntesis del caso y la evaluación del caso. Es decir, se presentó el caso y cómo se resolvió ese caso muy sintéticamente. Hacer el resumen del caso y su principal hallazgo, el evento más significativo del reporte.
puede ser billeteado. Los odontólogos prefieren que esté enumerado o billeteado. Y segundo, la recomendación. Generalmente la recomendación clínica no va a decir un caso clínico. Como yo traté a este paciente de forma exitosa, en adelante todos los casos, todos los pacientes como este deben realizarse bajo el mismo procedimiento. No. Sin embargo, recomendar, si esto fue exitoso, hace falta que se investigue a ver cuán efectivo puede resultar este procedimiento nuevo que yo acabo de incluir en la literatura. O hay que ver con cuánta frecuencia ocurre esta reacción adversa, con cuánta frecuencia ocurre esta complicación. O este mecanismo diagnóstico, ¿será este mecanismo diagnóstico algo que se puede incorporar en el futuro? Esos son elementos esenciales que hay que resaltar ahí. ¿Por qué? Porque esto va a ser como una cadena, va a ser como un vaso comunicante para las futuras investigaciones. Y de aquí se van a originar las hipótesis. De aquí se van a originar los futuros estudios clínicos. Aquí tenemos dos ejemplos. El primero, que tiene que ver con la intervención precoz. Una neoplasia. Y aquí igual tiene que ver también con la combinación de exámenes diagnósticos para llegar a un diagnóstico certero. En todo caso, en ambos casos, la importancia tiene que ver con el diagnóstico. Y en otros, el primero, el diagnóstico para evitar la movilidad quirúrgica, por ejemplo. Pero, ¿en qué tú vas a concluir? El foco que haya tenido el caso. Si el caso del foco era el foco era el diagnóstico, habría que hacer énfasis en el diagnóstico. Si el foco era el tratamiento, habrá que hacer énfasis en la conclusión. Recuerde, ahí vamos, como decía la doctora María, volvemos a la introducción, vemos el objetivo y vamos a concluir con una sección que se corresponda totalmente con el objetivo que se haya planteado. Totalmente. Sin divagar mucho. Los odontólogos no les gusta que divaguen mucho. Los odontólogos les gusta que se concluyan de forma precisa. Finalmente hay algunas cosas que yo quería mencionar en relación con las consideraciones bioéticas para los casos clínicos. Porque hay gente que ve el caso clínico como un género pequeño, un género de poca importancia, pero tiene mucha importancia y también tiene importancia el aspecto bioético con los pacientes. Es confidencial totalmente, hasta que el paciente diga lo contrario. Por lo tanto, debe tener desde el inicio un consentimiento, y para que usted no tenga problemas con el consentimiento, inclúyale, cuando el paciente llegue, exclúyale un apartado en el cual usted le solicita autorización para utilizar con fines de investigación y con fines didácticos los resultados de su tratamiento. Con eso usted ya tiene el consentimiento de poder publicar el trabajo. No solamente la intervención clínica que usted le está indicando cuál es el costo del tratamiento, cuáles son las alternativas terapéuticas, cuáles son los posibles efectos secundarios, cuáles son las posibles complicaciones. No, además de eso le está diciendo en otro apartado, mire, si existe la posibilidad de publicar este trabajo o presentarlo en algún congreso, usted me autoriza y él firma la autorización y usted no va a tener necesidad de taparle los ojos a nadie porque él ya autorizó de que usted publique su información clínica y publique su fotografía, tanto antes como estaba bajo la condición clínica que lo llevó a la consulta, como al final con el desenlace que haya tenido, ya sea una recidiva o ya sea la recuperación total del paciente. Por lo tanto, no se puede publicar fotografías sin autorización. Y la mayoría de los casos que rechazan en la revista en la que yo trabajo es por falta de una autorización escrita específica indicando el paciente que autoriza que se publique esa información para fines didácticos y de investigación. Eso es una limitación que se puede resolver. Fíjense, tapándole los ojos. ¿Quién no se va a dar cuenta que tapándole los ojos a alguien que lo conozca se va a dar cuenta quién es? Ese no es ningún anonimato. Taparle los ojos, ¿qué anonimato puede ser eso? Nada. Eso es violarle el derecho a su anonimato. No, si él autoriza,
sáquenle la fotografía. Si no autoriza, no puede publicar mi caso clínico. Fíjense, ¿quién no va a saber que este es el expresidente cuando era joven y usaba lentes? Es una cosa extremadamente que hay gente que coloca, inclusive uno ve los casos publicados con los ojos cubiertos y cualquier persona que lo haya visto un par de veces se da cuenta de quién se trata. Fíjense, ¿quién no conoce? Cualquiera. Ahora, si el paciente o el familiar autorizó, en este caso es un menor de edad, y si el caso es un menor de edad, si el padre consiente que se publique, ¿qué es más hermoso que presentar una fotografía del menor de edad completa o el adulto completa, mostrando si él está de acuerdo con que se utilice su condición específica en un momento determinado para fines de investigación? Por favor, ¿por qué mejor mostrarlo así? Para que se vea completamente el aporte que esa persona, tanto el aporte de esa persona como paciente es tan grande como el aporte del clínico que lo trató. Fíjense, aquí de forma anónima, miren que hay que darle las gracias a el que adivine, a ver quién logra adivinar de quién se trata esa persona y adivinando vamos a descubrir que hay que dar las gracias a alguien anónimo, que no se sabe quién es. Bueno, pero con los ojos tapados, bueno, no se sabe quién es porque los ojos cubiertos generan un anonimato tremendo. Entonces, para finalizar, amigos, para finalizar, los invitamos nuevamente a que publiquen, saquen los casos, hay la posibilidad, hay el espacio, tienen ustedes la experiencia clínica, tienen ustedes las situaciones aprovechables, aprovechenlas. Busquen la parte clínica y luego busquen ayuda con alguien que los ayude a terminar de redactar. Yo, en el caso, yo siempre ayudo a los amigos, a mí me mandan casos y yo se los ayudo a redactar, no con el deseo de ser coautor, sino con el deseo de contribuir con la publicación. Así que anímense, amigos, y doctora. Sí, profesor Morales, me gustaría por favor que me dejara compartir la pantalla un segundo, si es tan amable. Ya, me quito. Me quito. Me quito. La anterior. ¿Lo pueden ver? Voy yo, profe, voy. Dale tú ahí, que Ok, no puedo. gracias. Gracias, gracias. Voy, un momento. Ahora sí, ahora sí. Ajá. ¿Sí? Ya está libre la opción de compartir pantalla. Adelante, doctora. Ok, gracias. Miren, antes de terminar y escuchar, he visto en el chat una cantidad de cosas, ¿verdad? He visto una cantidad de comentarios que nos resultan sumamente importantes. Hay varias cosas que yo quiero expresar con esta diapositiva que hice. La primera de ellas es que nosotros venimos del mismo sitio de ustedes, de casi todos de ustedes, pues básicamente de una universidad. En nuestro caso es la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes, de la cual nos sentimos muy orgullosos, por eso nos hacemos llamar ulandinos. Y que el mundo nos ha hecho rotar y cada vez que estamos en un solo sitio, como nosotros tenemos mucho sentido de pertinencia, nos sentimos de muchos sitios, pero en el corazón sigue quedando eso. Yo tengo que agradecerle muchísimo al doctor Néstor Heredia, hoy nos estamos conociendo, aunque ustedes no lo crean, el haber permitido que el profesor Morales invitara a una persona a la cual él no conocía, porque esto me ha permitido recordar muchísimas cosas que me ha enseñado este señor que está aquí, este señor que está aquí, este señor que está aquí, que tiene como mucho tiempo en mi vida ya, porque tengo muchísimas fotos con él, pero hoy está más bonito que nunca, más bonito que estas fotos, ¿no? Con él he conocido la investigación, pero además me metió así
en un ámbito, eso que yo no conocía, que se llama la investigación cualitativa, que además a partir de mis alumnos aprendí a conocerlas porque ellos son y siempre serán el motor de nosotros. El que se dedica a la docencia no es cuestión de nada, es cuestión de decir la verdad. El que se dedica a la docencia puede ver cómo su alumno lo supera con creces. He estado viendo los comentarios de todos mis alumnos, no puedo nombrarlos porque es cuestión de tiempo y esto es algo más serio, aunque nosotros no seamos muy serios siempre, que nos motivan, nos vuelven a emocionar, nos dan ganas de llorar, nos dan ganas de volver a muchos sitios y es un gusto, profesor Morales, doctor Morales, o doctor Morales, es un placer. Fíjense, nosotros tenemos en la Universidad de los Andes, en la Facultad de Odontología, 3 revistas donde ustedes pueden publicar, ¿ok? Tenemos el Ideaula, que en este momento está recibiendo porque está a punto de cerrar su número. Tenemos la Rola, la Revista Odontológica de los Andes, tenemos el Acta Bioclínica. Quizás y les toque en nuestras manos porque somos árbitros también de esas revistas. El profesor Morales es editor de la revista IADR en Venezuela. Sí se puede hacer, este es el mensaje, ¿no? Sí se puede hacer, por supuesto que se puede hacer. Usted tiene que tener solo un orden, seguir unas pautas, tener ganas, continuar, pedir ayuda, hacerlo. Es muy interesante, nos estamos perdiendo seguramente, tengo la certeza, de muchísimos casos importantes, casos que valen la pena, y es importante el trabajo interdisciplinario. Les voy a comentar por qué a manera impersonal. Porque usted siempre tiene, si usted trabaja de forma interdisciplinaria, tiene un amigo como el profesor Don Morales que le escribe a las 8 de la noche y le dice a las 6 de la mañana estoy en su casa revisando porque esto hay que terminar. Sé que tienes mucho trabajo, pero hay que revisar, ¿verdad? Y hace falta un todo. Para completar un todo hay que tener muchas partes. Por eso yo, especialmente hoy, profesor Oscar Morales, quiero agradecerle en público muchísimas veces que usted nos ha enseñado, nos ha motivado, nos ha escuchado, ha fregado instrumentos en Amazonas, ha buscado dinero para que podamos ir, ha hecho investigación pese a todo. Y en este año, estos 2 años de cambio que ha tenido su vida, ha hecho lo mejor. Ha investigado muchísimo, ha creado muchísimo y sigue ayudando a muchísima gente, entre eso me incluyo yo y muchos de nosotros. Esto es solo una pequeña parte, porque yo les quiero decir algo con todo el sentido de la razón que me corresponde. Es muy importante tener conocimientos, es muy importante estudiar, pero es muy importante tener amigos, es muy importante trabajar en equipo, es muy importante compartir lo que uno sabe, lo que uno ha aprendido en el camino, porque el que ayuda es ayudado, ¿verdad? Entonces, es solo eso lo que quería decir y por supuesto ahora vamos a aclarar un montón de dudas, que sobre todo esas ganas de publicar, dónde podemos publicar y cómo lo podemos publicar. Así que muchísimas gracias, doctor Néstor, muchísimas gracias, profesor, y un saludo y un abrazo a todas esas personas que han comentado en el chat. Un abrazo grande, lleno de las mejores vibras para todos ustedes.